Déselo más fuerte al Señor. Give him Amén. another clap offering. Pueden tomar sus asientos. Please take your seats. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? How many are happy with the Lord? Yo creo que todos los días es tiempo para dar gracias al Señor. I Amén. believe every day it's a day to give thanks to the Lord. Acabamos de pasar un día maravilloso. We just passed a wonderful week. Para mí el día más hermoso o el día festivo que más me For gusta, me, my favorite holiday is el día de Acción de Gracias. Thanksgiving. En nuestro país In my country, no existe ese día, that day doesn't exist. pero cuando lo empezamos a celebrar aquí en los Estados But Unidos, when we started celebrating it here in the U.S., me encanta. I just love it. Y el día, me encanta el día, I love the day. me encanta el pavo, I love turkey, jamón y todo lo que se hace. ham, everything. De verdad que es una bendición estar en este país It truly is a blessing to be in this country. que ha sido de mucha bendición para muchos de nosotros. It's been a blessing to a lot of us here. Y como le menciono, As I mentioned, pasamos ya el Día de Acción de Gracias. we passed Thanksgiving. El día de ayer acaba de terminar el mes de noviembre. Yesterday was the last day of November. Hoy empezamos el mes de diciembre Today is December. y pronto estaremos terminando el año. And soon we'll be finishing the year. Y yo creo que como dice la palabra de Dios, And I believe as the Word of God que says, su mano no se ha cortado para bendecir a cada uno de His nosotros. hand is not cut short to bless every ¿Puede darle one un of fuerte us. aplauso al Can Señor? you give Him a clap offering? Si usted se pone a pensar If you think en todas las bendiciones que Dios le ha dado, on every blessing that the Lord has given you, el problema que a veces tenemos the problem that we may have es que siempre somos buenos para recordar is that sometimes we remember las cosas malas que nos suceden a lo largo del año. only the bad things that happen to us throughout the year. Tenemos, por ejemplo, en nuestro trabajo, We have maybe like in our o work, los que trabajamos afuera, those who work outside, el tiempo bueno empieza desde el mes de marzo maybe the good season is in March hasta noviembre, se puede decir, until November, y después solamente a veces el trabajo se escasea, and then work maybe kind of like dwindles. tal vez diciembre, enero, febrero, December, January, February. y no somos dignos de agradecer por todos los meses que Dios nos dio trabajo, Sometimes we don't think about all the other months that God sino gave que us nos work, ponemos a reclamar but we start por 2 o 3 meses. getting angry at God for 2 or 3 months. Le estoy diciendo esto I'm telling you porque el this ser humano por naturaleza, because human nature is, incluyéndome a mí, including myself, somos mal we agradecidos. are ungrateful, Amén. right? La verdad, somos malos agradecidos, That's somos the mal truth. agradecidos. We're ungrateful sometimes. Y somos mal agradecidos con Dios, We're ungrateful with God, y lamentablemente, and unfortunately, cuando somos mal agradecidos con Dios, when we're ungrateful with God, vamos a ser mal agradecidos con todo el mundo. we'll be ungrateful with everyone. No le vamos a dar gracias al We hermano, won't give thanks to our brother, y bueno, and so on. antes que nada, So before anything, yo quiero dar gracias a Dios. I want to thank God Quiero dar gracias a Dios que me permite predicar su palabra that He's allowed me to preach His word y a todos los que lo hacen posible. and everything that He's made possible. Desde los pastores, From the pastors los músicos, to the musicians, el que me traduce. the one that's translating, Le doy gracias a Dios por todo, I- incluyendo a ustedes también. I thank God for you as well. Amén. Amen. Quiero que vayamos al libro I want us to go to the book of de Primera de Tesalonicenses, 1 Thessalonians, capítulo chapter Primera de Tesalonicenses, 1 Thessalonians, capítulo 5, chapter 5, versículo verse del 16 16 al 18.
through 18. Y quiero que me lo pongan ahí en la pantalla. If you can put it on the screen, please. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 1 Thessalonians del 16 5, al 18. 16 through 18. Y dice de la siguiente manera: And it says like this. traje una Biblia diferente y... I brought a different Bible in. It's a little difficult. Ok, vamos ahí. Dice la palabra en el 16, Verse dice: 16. estad siempre gozosos. Y el 17 dice: orad sin cesar. Rejoice always, pray without Y ceasing. ponga atención en el 18, dice: Verse 18. dad gracias en todo, In everything give thanks. porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo For Jesús. this is the will of God in Christ Jesus. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que se describe como el martillo que rompe la roca, como espada de doble filo que atraviesa, Señor, y separa el alma del espíritu, los huesos de los tuétanos, Señor, y que no vuelve vacía hasta realizar el propósito por el cual tú, Señor, la soltaste. En el nombre de Jesús. Amén. Vemos aquí We see here, que dice que demos gracias por todo. it says we are to give thanks for everything. Qué difícil es dar gracias por todo. How difficult is it to give thanks for everything? Es muy fácil dar gracias It's easy to give thanks cuando todo va bien, when everything goes well, cuando tenemos salud, when you have health, cuando tenemos quizás dinero en la or cartera, money in your wallet, cuando quizás tenemos trabajo, or work, cuando tenemos a la familia con when nosotros, you have your family with you, cuando tenemos a los hijos obedeciendo a los or padres. your children obeying the parents. Y cuando las cosas van bien, When things are going well, sinceramente es muy fácil dar gracias. it's easy to give thanks. Pero yo le pregunto una cosa: But I ask you one thing. ¿quiénes podemos dar gracias Who can give thanks cuando las cosas se tornan a lo contrario? when things are turned around? Amén. Amen. No tan fácil. It's not that easy. ¿Qué pasa cuando no tenemos las cosas cuando antes mencionadas? What happens when you don't have any of the things that I mentioned? Ahí es donde nuestro verdadero carácter sale a flote, ¿verdad? That's when our true character comes to light. Usted mire a un cristiano You can see a Christian que pierde el trabajo, that lost his job. o mire un cristiano que no, algo bien sencillo. Something simple. Cuando usted viene un domingo Let's say you come on a Sunday. y no tiene, que usted sabe que no tiene dinero You know you don't have any money para ir a comer saliendo de la iglesia, to go out and eat after church. su cara no es la misma. Your face may not be the same. Amén. Amen. Su cara se puede mirar bien, Your face may seem alright, se puede mirar muy bien su cara, o puede verse feliz or you may appear happy cuando usted sabe que va a salir de aquí when you know that you're going to leave this place y va a ir a comer a un restaurante de renombre, and you're going to go eat at a un buen good restaurante. restaurant. Pero cuando quizás el esposo o la familia le dice: But when maybe your husband says, vamos saliendo de aquí, when we get out of church, vamos a pasar por esas pizzas we have to go get a pizza, que ya las tienen hechas the $5 pizzas. y que cuestan, creo que algo así. Su cara no es la misma, Your face may not be the same. al menos la mía no. At least mine won't be. Como pizza, I eat pizza, pero no es mi platillo favorito. but that's not my favorite food. Amén. Amen. Ok, vamos, no quiero que se me vaya a dormir. Don't fall asleep on me. Vamos a primera de Filipenses, perdón. Let's go to No, the book Filipenses, of Philippians. nada más tiene un libro, no Yes. tiene dos. Just one. Filipenses capítulo 1, Chapter 1, versículo 1 al 5. verses 1 through 5. Y solamente, como dijo nuestro hermano Abraham, Like Abraham was saying,
Voy a predicar lo que dice la palabra de Dios I'm going to preach what the Word of y God quiero que says. pongan mucha atención And I want you to pay attention. porque hoy es un día para dar gracias a Dios. Because today is a day for you to Al give igual que lo thanks, fue ayer, al igual que lo va a ser mañana. like it will be tomorrow. Y tenemos que aprender And we have to learn a gozarnos, to a rejoice, regocijarnos, como dice la like palabra, the Word says, para poder nosotros tener gratitud en nuestra vida. that we may have gratitude in our hearts. Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 5 dice de la siguiente And manera. it says like this, Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios. Note bien el versículo 3. notice verse 3. Dice: doy gracias a mi Dios siempre. It says, I give God thanks. Pablo está diciendo que él da gracias solamente cuando está bien o cuando tiene las cosas, o cuando él está dando gracias. It says that he gives thanks always. Es una pregunta. It's a question. Dice: doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, Verse 4. siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo. Nota esas dos palabras: dando gracias Notice those words, giving thanks always y teniendo gozo. and having joy. Dice: oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Y el 5 dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y ahí terminamos en el versículo 5. And that's where we end on verse 5. Si usted puede notar algo una vez más en el versículo 3, If you notice on verse 3, Pablo da gracias siempre. it says that he gives thanks always. Muchos de nosotros no damos gracias siempre, amén. Sometimes we don't give thanks always. En el versículo 4 una vez más dice: rogando con gozo. And in verse 4 it says, I request for you with joy. Le estoy recalcando estas dos palabras Those two words porque quiero que usted sepa are important because I want you to know lo importante que es tener esas dos palabras o dos cosas en nuestra vida. how important it is to have these two things in your life. Déjeme darle el significado de gratitud. What is the significance of gratitude? Gratitud Gratitude, es un sentimiento it's a feeling que nace that grows en la persona in the person cuando alguien o algo when someone or something ha hecho un gran favor por ti. has done you a great favor. Ese es el significado de gratitud. What is the significance of Y gratitude? dice que tiene que ser también de nuestra parte el agradecimiento a esa persona. Gratitude is on our part towards the Es person. recíproco. It's you receive it also. ¿Ok? Entonces Pablo está dando gracias y se está gozando. So Paul is giving thanks and he's also in joy. Y usted puede decir: bueno, es normal. Well, you may say, well, that's normal. El apóstol Pablo siempre da gracias. The Apostle Paul always gave thanks. Cuando escribe a la iglesia de Filipos, When he wrote to the church cuando of escribe a la Philippians, iglesia de or Éfeso, the church of Ephesus, cuando escribe a la iglesia de or the Corintios, church of Corinthians, Pablo siempre da gracias. he always gave thanks. Pero déjeme decirle algo. But let me tell you, ¿En dónde se encontraba Pablo cuando él estaba escribiendo esa carta? where was Paul when he was writing these letters? Pablo no se encontraba de vacaciones en las Bahamas. He wasn't on vacation in the Bahamas. Él no se encontraba en Hawái, ahí en un crucero. He wasn't in Hawaii. Él no se encontraba sentado en una hamaca tomándose un coco. He wasn't in a hammock drinking a coconut. Pablo estaba prisionero en una cárcel de Roma. He was in prison in Rome. Y ahora puede usted mirar And today you can see cómo Pablo está dando gracias. how Paul is giving thanks. Prisionero. He was a prisoner Y dando gracias, and giving thanks. prisionero. Prisoner Y diciéndolo y exhortando a los hermanos de Filipos and exhorting the people from Philippians a que tuvieran gozo. to have joy. Eso no cualquiera lo hace, hermano. That's not something that everybody does. Pablo, por eso Pablo ese es Pablo para siempre. That's why Paul is who he is.
Porque él because he está tratando de transmitirle a la iglesia de Filipos is trying to transmit to the church of Philippians ese gozo en el Señor the Jesucristo. joy of Jesus Christ. Y él se encontraba And he found himself de una in manera a way, deplorable. it was deplorable. Amén. Amen. Ahora se da cuenta por qué le digo So you see now que no cualquiera da gracias en esos momentos. that not anyone can give thanks in those times. Alguien que esté prisionero Someone that's in jail podría escribirle carta a su abogado, they could write to their lawyer puede escribirle carta lógico a su familia, or a logical letter to their family, puede escribirle carta a sus hijos, to their children, a su esposa, their wife maybe. pero nunca le va a decir regocíjate, But it's not going to say como rejoice yo me estoy regocijando like aquí I'm en rejoicing prisión. here in prison. No, hermano, eso no lo vamos a hacer ninguno de nosotros. Nobody would do that. O no sé si alguien ha estado en prisión aquí, I don't know if you've ever been in jail. pero yo digo que ahí adentro no se regocija uno. I don't think you rejoice in jail. Amén. Amen. Gracias a Dios que nunca he pisado una prisión I thank God that I've never been in prison, y ni quiero, and I hope never. pero yo creo que no se regocijan ahí adentro. But I don't think you rejoice in jail. Pero Pablo dice algo. But Paul says something. Pablo dice regocíjate en todo He says rejoice in all things y da gracias en todo. and give thanks in all things. Mire, le voy a platicar una historia rápidamente. I'm going to tell you a story quickly. En una ocasión In one occasion, me llamaron unos pastores del valle some pastors from the valley called me y me dijeron, hermano, and they told me, brother, háganos un favor. do me a favor. Le dije, dígame. I said, yeah, Dice, vaya a orar go pray, o puede ir a orar or can you go pray por un muchacho de nuestra congregación. for this guy from our church. Él se encuentra muy grave en un hospital en San Antonio. He's very sick in a hospital in San Antonio, Solamente su mamá está ahí con él. and his mom is there with him, Y él está muy grave. and he's very sick. Le dije, claro que sí. I said, sure, Mándeme la dirección. send me the info. Mándeme, sí, toda la información, exactamente. Y me mandaron la dirección, So me mandaron la información. They sent me his information, Yo llegué a orar ahí. and I went to go pray for him, Iba yo con un gran amigo mío. and I was with a friend. Miramos a la mamá. We saw his mother. Desde que entramos, triste mirar a una mamá ahí con su hijo solos y en un estado muy mal. The moment we went in, it was sad to see his mom. Pero you know, nosotros there. llegamos como iglesia a apoyarle. But we went there to support him, Y oramos por el hijo. and we prayed for the son. Recuerdo que la mamá estaba muy triste por la salud de su hijo. And the mom was very sad for the health of her kid. Su hijo se estaba muriendo. He was dying. Y lo más triste para ella era que su hijo se había salido del camino del Señor. And the worst thing was that he wasn't in the ways of God. Y en los años pasados había andado viviendo la vida loca. And in the past years, he had been living a very crazy life. Y ese era el mayor sufrimiento de la madre. And that was her worst nightmare. Yo no lo sabía, I didn't know. pero por alguna razón Dios me hizo sentir But for some reason, God made me feel orar por él, to pray for him. pero no tanto para que Dios lo sanara, But not so much that God would heal him, sino para que él se reconciliara con Dios. but that he would reconcile with the Lord. Y él se reconcilió con Dios. And he did so. Al otro día, los próximos 2 días, And the next 2 days, me llamó la mamá contenta his mother called me, y me dice, mi hijo va mejorando. and she was like saying, my son's getting Y better. dije, bueno, gloria a Dios. And I said, well, thank God. Pero ya por la soberanía de Dios, But by the sovereignty of God, porque Dios sabe todo, because God knows all, el muchacho estaba todo abierto, una herida he tremenda. had Así. a large gash on his Como chest, estaba muy delgadito, and he was very thin. solamente no le podían costurar porque no tenía They carnita. couldn't like No really tenía suture carne. him because he didn't have any meat. Solo estaba todo abierto So he y was open. se le miraban sus órganos porque tenía You could see his organs. como una telita así So that's transparente, like a mesh como on un him. pegamento, ¿verdad? Some sort of mesh keeping him together. De hecho, a mí me enseñó y me dijo, mira hermano, y And he yo even showed me. ahí casi me desmayo, I hermano. almost fainted.
Y ya casi necesitaba que él orara por mí porque de verdad They me dijo, needed to mire pray for hermano, me y 'cause se le miraba todo You could ahí. see everything inside. Y bueno, como pude, ya salimos de esa, ¿verdad? So we went out. Pero fíjese que en el baño, como él estaba muy débil, So he was so weak. bañándolo las enfermeras o Yeah. llevándolo al The baño, nurses would take him to the restroom or bathe him. se les cayó el muchacho. Oh, he fell, Se les cayó. and they couldn't, I guess, couldn't hold him up. Y pues como la herida se le abrió otra vez y And todo so the eso, wound opened up again. o estaba ya abierta, pero se le rompió ese The pegamento. mesh tore. Pues él, no sé, por dolor o lo que sea, le dio un infarto y el muchacho falleció. And in that moment, he had like a heart attack and he died. Ya eso lo supe después. I didn't find that out till later. Me habló los pastores del valle. And the pastors called me from Me dijeron, the hermano, valley. gracias por habernos ido a orar por el muchacho. And they said, thank you for going to go pray for him. Él falleció por esto y He esto otro. passed away because of this and that. Y la mamá pues se vino ya para preparar el funeral al valle. And so the mom went back to the valley to go prepare his funeral. Pero bueno, But el punto es the este. point is this. Como al mes, A month later, como al mes que pasó esto, after this happened, los pastores me invitan a predicar al valle. those pastors invited me to go preach over there. Y voy allá a Brownsville a predicar. So I went to Brownsville to preach. Y cuando estoy en el lobby de la iglesia, And as I was standing in the lobby of the church, me llama alguien de los hermanos. one of the brothers called me, O bueno, viene la pastora or was the pastor's wife, y me dice, hermano, and she says, brother, ¿se acuerda de la hermana de que se le murió el hijo? do you remember the boy that passed away? Dije, sí. I said, yes. Dijo, allá lo busca afuera. The mom's looking for you, she's outside. Ay, yo dije, hijo, ahorita quizás, imagínese el dolor de una madre que pierde un hijo, ¿verdad? And I said, man, well, imagine the pain of a mother that lost a son. Dije, yo creo que me va a reclamar que Dios no lo sanó. I thought to myself, man, she's going to get after me Porque because realmente God didn't heal him. en esas situaciones, hermano, usted no sabe cómo va a reaccionar la Because in gente. those situations, you don't really know how people will Yo me react. sentí apenado, o sea, yo me sentí mal en ese And I momento. felt kind of bad in that moment. Y dije, Dios mío, ¿qué me va a decir? I said, Lord, what is she going to Y tell si se me? pone aquí un poco, se sobresalta y los hermanos If aquí she gets están. upset and the brothers are here, Y dije, yo no tengo la culpa, pero it's not my fault. si no vivió, ¿verdad? Pero If he didn't me survive, siento mal. I feel bad. Y entonces me quedo un rato así y mis hermanos, me dice la pastora, So I hermano, just stood there and the pastor allá lo buscan. they're like, go, that she's looking for you. Y ahí va yo, So I hermano, was like, okay, bien apenado. just kind of, Y cuando salgo ahí al lobby de la iglesia, as I went to the lobby, yo miro a esa madre I saw the mother con un pastel en las manos. with a piece of cake in her, or she had a cake in her Pastel hand. grande de It was a chocolate. big cake. Y yo dije, ¿qué es esto? I said, what's this? Quizás me lo va a estrellar en la cara. Is she gonna throw it at my Todavía a face? mí todavía yo no captaba. I didn't capture. Y me acerco así a la hermana y le digo, hermana, Dios le bendiga. And I said, God bless you, sister. Y ella con una cara feliz. And "Dios she le had a bendiga". joyful face. Y le digo, ¿en qué le puedo servir? I said, how can I serve you? Me dice, esto es para usted. She said, this is for you. Y yo dije, yo todavía estaba desconfiado. I Dije, still wasn't sure ¿para of it. mí? It's because for me, ¿Por qué, hermano? or I said, for me, why? Y luego le leo ahí en el pastel And I read on the cake, que decía, gracias, it said, thank you, hermano Enrique. Brother Enrique. Y le dije, ¿gracias de qué, And I hermana? said, thank you for what? Me dice de que usted fue a orar por mi hijo She said, you went to go pray for my son. y mi hijo se reconcilió con el And my Señor. son reconciled with the Lord. Y eso era todo lo que nos importaba. And that's all that was important to us. Oh, hermano, a mí se me salieron las lágrimas. And my tears started falling from my Porque dije, eyes. ¿cómo esta mujer Because I said, how can this woman puede venir a dar gracias come and give me thanks después de que su hijo falleció? after her son passed Y aunque away? yo no tenga nada que ver, And ¿verdad? that even though I had nothing to do with it, Pudiera decir como muchos, su oración no sirvió. or you can even say my prayer didn't even work, Pero una actitud de gratitud but it was a thankful heart. estaba en su corazón. She had a thankful Amén. heart. Amen. Volvemos al tema. So let's go back to the topic. Quiero que entienda una I cosa. want you to understand one thing. Nosotros We necesitamos aprender need to learn
a tener gozo en el Señor, hermano. to have joy in the Lord. Quiero que vayamos ahí mismo en Filipenses 1. Somebody go to Philippians chapter 1 again. No voy a tardar mucho, pero quiero que vayamos ahí. Or Filipenses let's go. capítulo 1, versículo 15 al 18. Let's go to verse 15 through 18. Y dice el 15 de la siguiente manera. And verse 15 says, Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Déjeme decirle ahí hay dos grupos de cristianos. two kinds of Christians. Unos que predican One that preaches de una manera equivocada o con un propósito or equivocado, with the wrong motive, y hay otros que lo hacen de buena and voluntad. those who do it with goodwill. Y en el 16, And in verse 16, Pablo sigue hablando Paul says, y dice que los primeros, o dice, los unos anuncian a Cristo por contención, dice, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Mira, hay unos hermanos ahí there's brethren there. que yo no sé qué estaban haciendo, I don't know what they were doing, de qué manera estaban predicando el evangelio, what they were preaching, pero ellos lo que trataban era but they were trying de to afligir a Pablo ahí donde se encontraba en prisión. bring affliction to Paul as he was in Ah, prison. qué curioso, ¿verdad? It's weird. Alguien ande predicando. Yo no estoy predicando para molestar a mi hermana este día. I'm not preaching to bother her. Pero imagínese a alguien predicando en el púlpito, usando el púlpito para molestar a alguien. But imagine someone using the pulpit to bother someone. Eso pasa, hermano. That happens. Amén. Pero dice la siguiente manera, dice ahí, siguiendo adelante, dice el 17. Verse 17. Pero los otros, o sea, los que predicaban de buena voluntad, dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. O sea, ahí dice, él separa los dos grupos, So he separates both groups. pero él no se enfoca en ninguno de los dos. But he doesn't focus on either one of them. Él dice, estos que me tratan de molestar y que están predicando de una manera equivocada, He says, these that are trying to preach and bother me, no me interesa. I don't care about Los them. que lo hacen de buena voluntad, Those who do it out of goodwill, gloria a Dios. good for them. Pero fíjese cuál es el propósito por el que él da gracias. But look at why he gives En el thanks. versículo 18 In verse 18, dice que pues que no obstante de todas maneras, y da los motivos, dice, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Oh, gloria a Dios, ¿verdad? Él está diciendo, mire, a mí no me importa que me quieran a mí afligir. he's saying, I don't care if they're trying to afflict me. A mí no me I importa don't care. que me quieran molestar en donde yo estoy en prisión. They're trying to bother me in A mí prison. lo que me interesa What I care es que about el nombre de Jesús is that the name of sea Christ predicado. is preached. Eso es lo que nos debe de That's interesar. what should bother or Él no be important. él no está encontrando gozo en unos hermanos He's not trying to find ni joy en los otros. in the El brethren. gozo de él es en Cristo. His joy is in Christ. Él lo aprendió perfectamente. He learned perfectly. Él aprendió muy bien lo que él estaba diciendo. He learned what he was preaching. En el versículo 18 él nos enseña a tener gozo en Cristo He Jesús. shows us to have joy in Jesus Christ. Mire, le voy a decir algo. I'm going to tell you something. Lo que pasa es que si yo quiero tener gozo o si yo trato de buscar el gozo en el hermano de al lado, If I try to find my joy in the brother next to me, o si trato de encontrar gozo en los líderes o en los or pastores, even in the pastors or in one of the leaders, o en el que le abre la puerta, or in the person that opens the door for o you, cualquiera de aquí, or whoever that's here, no vamos a encontrar el gozo. we're not going to find joy in that. Yo estoy predicando aquí, I'm preaching here. estoy chaparro, I'm short. estoy gordito, llenito, I'm a little full. a little. Y a muchos no les voy a caer bien. Some people may not like me. Aunque yo no los conozca, I may not know them. quizás pueden decir, ¿y ese traje, ese saco ridículo que They may trae? think my suit's ridiculous. Hermano, ¿sabe una cosa? But you know one thing? Usted y yo a veces somos tan inmaduros You and I sometimes are so immature que nos preocupamos por cosas
que no tienen caso. That we worry about things that don't Nos matter. preocupamos cómo se viste la hermana. We worry about what so-and-so is wearing. Nos preocupamos cómo se viste el hermano. Or what so-and-so Si el hermano se pone traje o no put se on a pone traje. suit or didn't put on a suit. Y si ahí quiere usted encontrar el gozo, And if you want to find joy, no lo va a encontrar. you're not going to find Más it. bien usted va a terminar amargado. You're going to end up bitter. ¿Quién dice amén? ¿Se está gozando, hermano? Are you rejoicing? Encuentre el gozo en la palabra del Señor, que es maravilloso. Find the joy in the Word of God. Mira, yo no puedo estar agradecido si no tengo gozo. I cannot be thankful if I don't have joy. Yo no puedo estar agradecido si no tengo gozo. I cannot be thankful if I don't have joy. Y no puedo tener gozo And I can't have joy si no estoy agradecido. if I'm not thankful. Pero eso tiene que ser en la persona de nuestro Señor And Jesucristo. that has to be in the person of Jesus Christ. Pablo da gracias a Dios en todo tiempo, Paul gives thanks at all times. porque él aprendió una cosa muy importante. He learned a very important thing. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 14. Go to Philippians chapter 4, verse 10 through 14. Miren lo que aprendió Pablo. Look at what Paul learned. Capítulo 4 de Filipenses del 10 al 14. Chapter 4, verse 10. Dice, en gran manera me gocé. Fíjese, él sigue gozándose. You see, he keeps rejoicing. ¿En dónde se gozó él? En el Señor, dice. It says that he rejoiced in the Lord. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. El 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el secreto del gozo. That is the secret of joy. Ese es el secreto de estar agradecido con Dios. Of being thankful with God. Busque el gozo en el Señor Jesucristo, hermano. Search for joy in Christ. Tenga pendiente o tenga en mente Keep in mind que Dios, a Dios no se le olvida nada. that God doesn't forget anything. Sí, si usted está joven, Dios tiene control de usted. If you're young, God has Si usted ya is in está control. grande, If you're older, su palabra de Dios dice the Word of God says que aun cuando peinemos canas, that even when we have gray hair, aun cuando peinemos we canas, comb our gray dice hair. Dios, yo te It sustentaré says God will porque sustain yo te creé, you dijo. because He created you, Oh, eso es maravilloso, and hermano. that's a wonderful thing. Tal vez todavía esté lleno de pavo. Por eso es que, pero quiero que se regocije junto You're conmigo. still full of turkey, but I want you to rejoice with me. Regocijaos siempre en el Señor. It says rejoice always in the Lord. Pablo vivía una vida. ¿Sabe cuál era el secreto de Pablo? You know what Paul's secret was? Que él vivía una vida cristocéntrica. That he lived a El Christ-centered centro life. de su vida The center of his life era Cristo. was Christ. Y cuando Cristo está sentado en el trono de tu corazón, And when he's seated on the throne of your heart, pasas a otro nivel. you go to another level. Tú andas en otro nivel. You're on another level. Amén. Amen. Esa es la clave, hermano. That's the key. Ahora vamos a ver cómo Pablo da gracias How Paul gave thanks por una iglesia. for the church. Y fíjense que da gracias por una iglesia You know, giving thanks for a church, que probablemente ni usted ni yo daríamos gracias. maybe you and I would not give thanks for that church. Porque era una iglesia Because it was a church carnal, that was carnal. era una iglesia que abusaba de los dones It espirituales, abused the spiritual gifts. era una iglesia que se emborrachaba en la cena del They Señor. would get drunk during communion. Era una iglesia que se hartaban o se atascaban de comida, de más, glotonería. They gorged themselves on food En la cena del Señor. during communion. Era una iglesia que un joven It was a church that it was young, se acostaba con su or madrastra where a young person
laid with his stepmother, con la mujer de su padre, with the father's wife. y era una iglesia que los líderes de ahí And it was a church where the leaders, nunca reprendieron, nunca exhortaron a este they muchacho. never exhorted this person. Ay, usted dice, "Oh, yo no voy a dar gracias por esa iglesia." I wouldn't give thanks for that church. Yo tampoco, hermano. I wouldn't. Pero Pablo But Paul, era otro nivel. he was on another level. Pablo no era ni como usted, He wasn't like me ni como yo. or like you. Primera de Corintios, 1 Corinthians capítulo 1, versículo 4. chapter 1 verse 4. Y voy a leer la mitad de este I'm just going to versículo read half of the verse para explicárselo y después la otra and mitad. then explain it to you and then read the Dice rest. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 4. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Oh. Dice que da gracias a Dios siempre por ellos. It says, I give thanks to God for you always. Dice que da gracias y siempre. It says, give thanks always Por esta iglesia que ya le he mencionado. for this church that I Por esta mentioned. iglesia llena de This pecadores. church full of sinners. Pero fíjese por qué da gracias Pablo. But listen to why he gives thanks. Él dice que da gracia, He says, dice, por la gracia de Dios he gives thanks que os fue dada en Cristo Jesús. because it was given by Jesus Christ. Una vez más, One more time. Él no se enfoca en las personas, en los hermanos. He doesn't focus on the brothers. Él está dando gracias porque sabe que gente ahí, Because he knows that people there, aunque estaba llena de pecadores, even though they were full of sinners, sabía que había gente que había sido lavada he knew that there was people that were washed, y que había sido comprada that had been bought a precio de sangre, como dice la Escritura. by the blood of Christ. Por eso Él daba gracias. And that's why he gave thanks. No daba gracias por todos los pecados ni los pecadores. He didn't give thanks for Él the, se for enfocaba the en la sin. persona de nuestro Señor He Jesucristo. focused on the person of Jesus Christ. Amén. Amen. Una vez más, One more time. tenemos que nosotros encontrar We have to find el gozo the joy en nuestro Señor Jesucristo. in Jesus Christ. Porque de otra manera Because any other way, no vamos a dar gracias, we won't be able to give thanks. no vamos a permanecer, We won't be able to remain. sino que nos vamos a desanimar, But vamos a perder el ánimo. we'll lose our encouragement. Mire, yo quiero terminar con una escritura I want to finish with the verse. y no quiero que la busque, quiero que solamente se la pongan, la voy a leer en español y los ingenieros ahí, I just want you to put it on the screen. ¿verdad? La ponen ahí. Lucas, Luke capítulo 17, chapter 17, versículo 11 verse 11 al 19. through 19. Y fíjese lo que dice la palabra. And it says, Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. 12. Y el 12 dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y el 19 dice, y le dijo, levántate, 19. vete, tu fe te ha salvado. Vemos a un grupo de leprosos, We see a group of lepers, 10 leprosos. 10 lepers. Hermano, cuando alguien estaba enfermo de lepra, When someone was sick of leprosy, era una situación muy triste. it was a sad situation. La lepra representaba pecado Leprosy represented sin para los fariseos, to the Pharisees. representaba
un grupo de personas muy bajas. It represented you were of a lower class. Los tenían apartados, por eso dice que le salieron en el camino. They had them separated. That's why it says that they came out on the Estaban road. esperando. They were waiting. Habían 10 ahí esperando There a was nuestro 10 Señor of them Jesucristo. waiting for Jesus. Porque ellos no se podían acercar a la ciudad. They couldn't get near to the city. Ellos los tenían ahí en unos, como unos pozos, como They had unas, them like hidden in like algo these escondido ahí. holes. Y no se podían, no podían ir con las demás personas. And they couldn't get near to other people. Y Jesús los manda con los sacerdotes porque And Jesus sent them si to the usted priests. lee el libro de Levíticos, If you read the book of Leviticus, ellos se tenían que presentar ante el they sacerdote had to present themselves y to había the un priest. proceso And there was a process. y el sacerdote tenía que pasarle revisión And the priest had to revise them. y decirle, bueno, tú ya estás limpio o sano, Tell them, okay, you're clean and whole. y los metían con el grupo con la demás persona o en el pueblo. And they would allow them to go with the Y rest los of the que no people. estaban limpios o sanos, And those who were not healed, otra vez para atrás. they had to remain outcasts. Era una situación bien difícil. It was a difficult situation. Pero aquí vemos But here we see a 10 leprosos 10 lepers esperando a Jesús. waiting for Jesus. Esperándolo con una ansia que usted se imaginará. Imagínense You can cuando alguien imagine está the enfermo, anxiety they might have had. mirando a ver a qué horas o qué día va a pasar el maestro. Waiting to see what day Jesus would pass Y by. vemos a 10 esperando ahí a And you Jesús. see 10 there waiting Vemos a 10 que sabían quién era Jesús. that knew who Jesus was. Vemos también a 10 que alzaron su voz para pedir ayuda. 10 that raised their voice to ask for help. Vemos a 10 que pidieron misericordia. 10 that asked for mercy. Vimos a 10 que se mostraron al sacerdote. 10 that showed themselves to the priests. Vimos a 10 que fueron limpiados o sanados. And 10 that were healed. Pero ¿sabe qué? But you know, Tristemente, unfortunately, la Biblia dice, yo no lo digo, la palabra de Dios the dice Bible says que solamente uno that only one regresó a dar gracias al Señor. came back to give thanks. No, eso me muestra algo triste. And that's sad. Eso me muestra que hay falta de gratitud It shows me that there's a lack of gratitude en el mundo, in the world. pero solamente uno And regresó. only one came back. Pero algo me llamó la atención aquí. And something caught my attention. No que solamente uno regresara. Not that just one came back, Me llamó la atención cómo Jesús but how Jesus, dice lo siguiente. he says, Dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? he says, weren't there 10 that were made whole? ¿Y los 9 dónde están? Where are there 9? ¿Sabe que a Dios le molesta o le entristece You know, it saddens God que seamos malagradecidos con Él? when we are ungrateful with Him. Porque yo le dije hace un momento el significado de gratitud. Because I told you the significance of gratitude. Yo le dije que que gratitud es el sentimiento que nace That gratitude is a feeling that is born cuando alguien ha hecho algo grande por ti. when someone has done something great for you. Yo creo que Jesús hizo grandes cosas por ti I y know por Jesus mí. has done great things for Amén. us. Yo creo que Jesús murió por tus He pecados died for your y sins por mis pecados. and for my sin. Y yo creo que es necesario And it is necessary ser agradecidos con el to Señor. be thankful with the No Lord. conmigo, Not with me, no con los pastores, not with the no con pastors, MTF, not with MTF, con Dios. with God. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque cuando usted sea agradecido con Dios, Because when we're thankful with God, usted va a ser agradecido conmigo, you will be thankful with con la me, hermana, with your con los brother, pastores, with the pastors, con el sonido, with the con sound, los with músicos the musicians, y con todo el mundo. with the whole world. Amén. Y lo más interesante, And the most important thing, ese que regresó a dar or gracias. interesting thing, was that the one that returned to give Mire, déjeme thanks. decirle algo. Let me tell you something. 10 fueron sanados. 10 were healed. Oh, como han sido sanados muchos aquí en Many esta of you have been congregación. healed in this congregation. Pero ¿sabe qué? But you know what? Solamente uno Only one fue salvo. was saved. Los demás The rest, sanaron, they were pero se healed, fueron al infierno. but they still went to hell. Oh, qué grande, ¿verdad? Isn't that? Porque solamente Amazing. uno le dijo ahí en el 19, le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Only one came back and Jesus told him, get up, your faith has made you whole. Le digo algo, You know, si usted o yo no somos agradecidos con Dios, if you and I are not grateful with God,
podemos dudar we can doubt que seamos salvos. that we are saved. Porque dice la palabra, Because the word says por sus frutos los conoceréis. that he will know us by our fruit. Su palabra dice, His word says estaban entre vosotros, that he was in the midst, pero no eran de vosotros. but he was not of Y us. se tuvieron que salir And he had to leave para que se manifestara to manifest himself, que no eran de nosotros. that he wasn't of us. O sea, en todas las congregaciones So in every congregation, hay gente que usted mira a su lado there's someone that you see at your side, y luego ya no los mira. and you may not see him for a while. Y a veces pensamos que somos, And we think that we are, pero a veces no somos. we may be, Oh, but okay. we're not. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Sabe una cosa? You know one thing? Yo creo que es tiempo, I think it's time, una vez más, again, de darle gracias a Dios. to give thanks to God. Dele gracias a Dios por el hermano. Mire, le voy a decir algo. I'm going to tell you something. Ya con esto termino. I finished with this. Pablo estaba dando gracias estando en prisión Paul gave thanks in prison por la iglesia de Filipos, for the church of Philippians que estaba a cientos de kilómetros that was hundreds of kilometers de donde él se encontraba preso. from where he was in prison. Estaban a 10 años, He was 10 years. porque la última vez que él había estado con ellos hacía 10 años. He hadn't seen them in 10 years. Y él dice, siempre doy gracias a Dios por vosotros. And he says, I always give thanks for Y you. dice, siempre me gozo. I always rejoice. Pablo da gracias a Dios por la iglesia de Corintios, Paul gave thanks for the church of la iglesia of pecaminosa, Corinthians la iglesia que se encontraba muy lejos también de donde él estaba. that was also far away from him. Y él estaba dando gracias a Dios por ellos. And he still gave thanks Yo to le hago God una for them. pregunta. And I tell you something. ¿Acaso no podremos nosotros dar gracias a Dios Can we give thanks to God por la hermana que me tradujo esta for mañana? the sister that ¿Acaso translated? no podemos dar gracias a Dios por el que tiene al lado? For the one that's next to you? Tal vez sea su esposa, Maybe su your esposo, wife or your husband? tal vez sea su amigo, su A compañero, friend of yours? tal vez no lo conozca. Or maybe you don't know the person. Dé gracias a Dios. Give thanks to God. Demos gracias a Let's Dios. give thanks to God. Seamos agradecidos Let's con be el grateful Señor. with the Lord. Quiero que se ponga de pie. I want you to stand to your feet. Y si puede poner una pequeña If you ahí, could un put some pequeño music, please, cantito ahí. Solamente para dar gracias. so that we could just give thanks. Yo creo que la palabra de Dios es y fue clara. I know that the word of God was clear. No se trata de mí. It's not about me. No se trata de la hermana que me traduce. It's not about the person that De los translated pastores ni or the nadie aquí. pastors or no one that's here. Se trata de la palabra de Dios. It's about the word of God. Vamos a dar gracias a Dios. Let's just bow our heads and give thanks to De God. gracias a Dios por sus hijos. Thank